Charlotte Katakuri, un personaje que desde su primera aparición se nos dio a entender que era alguien con un nivel de poder muy superior de lo que estábamos acostumbrados en la obra, siendo alguien con un haki tan avanzado al punto de ver el futuro, pero no fue hasta algunos capítulos después de su presentación que no nos dimos cuenta de la verdadera magnitud de este comandante, al cual Luffy tendría que sufrir y sudar sangre para derrotarle, y no fue para menos, porque el combate entre el capitán de los Mugiwara y el comandante Dulce será recordado como una de las mayores peleas de One Piece, superando así con la que tuvo con Rob Lucci en Enies Lobby. Familia, hoy os traigo la historia completa de Katagot, mi personaje favorito de toda la obra sin contar Luffy. Gracias a él me enamoré aún más de esta obra que ya de por sí ya era muy fan, pero es que hacía falta en su momento un personaje tan poderoso y respetuoso al mismo tiempo y no tanto villano malo porque sí. Así que como digo, esta vez os traigo su historia y dentro de un tiempo os traeré la explicación completa de su pelea con Luffy, porque a pesar de que en este vídeo habrá una parte donde narre la pelea de Katakuri contra Luffy, no va a estar del todo detallado, por lo que es mejor hacer un vídeo aparte. Por lo que dicho todo esto, empezamos con la historia completa de Katakuri, el primer comandante de la Yonkou Big Mom. Todo empieza hace 48 años atrás, en un barco pirata. Ese día nació uno de los guerreros más formidables de la familia Charlotte, el segundo de los hijos varones. Desde su más tierna infancia, Katakuri demostró ser alguien a quien temer. Su rostro llevaba una cicatriz que lo hacía diferente, pero en lugar de ocultarla, la mostraba sin miedo, desafiando a aquellos que se burlaban de él. Sin embargo, un fatídico evento cambió su vida para siempre, cuando una banda de chicos que anteriormente Katakuri les pegó por reírse de él, atacó a su hermana Brûlé por venganza, dejando una marca permanente en su rostro. Katakuri no entendió el hecho de que atacaran a su hermana, ya que en su lógica deberían de ir a por él y no a por su hermana, así que por toda la culpa y rabia acumulada por lo que le hicieron a Brûlé, fue a por esos matones con su arma Mogura y en el proceso despertó su haki del conquistador. Todo este incidente lo llevó a esconder su cara bajo una bufanda, una elección que definiría su personalidad en los años siguientes. Katakuri tenía lazos cercanos con su hermano mayor Perospero y con sus hermanos menores Ouben y Daifuku, con quienes compartía el gusto de ser parte de un nacimiento de trillizos, pero su reputación se extendió más allá de su círculo familiar, porque gracias en parte a los rumores difundidos por Brûlé, se le retrataba como un hermano invulnerable y extremadamente poderoso y el más fuerte entre todos sus hermanos. Pero aunque Katakuri sabía que estos rumores eran falsos, optó por no desmentirlos y se mantuvo en silencio. Quizás en el fondo le gustaba esa imagen que tenían de él. Con el tiempo, Katakuri superó a su hermano mayor Perospero en fuerza y habilidad, consolidando su posición como el más fuerte de los hermanos. Esto no pasó desapercibido para su madre, que valoraba a sus hijos según su utilidad para sus propios fines. En esta etapa, Katakuri adquirió una habilidad especial de previsión, resultado de su manejo con el haki de observación. Esta capacidad le permitía visualizar posibles futuros, otorgándole una ventaja inestimable en el combate. Con esto su madre le permitía moverse y entrar en acción sin necesidad de avisarle a ella, ya que confiaba en su habilidad. Hablando del combate, Katakuri era un maestro en esta disciplina. Se destacó como el mejor usuario de fruta del diablo entre sus hermanos, puesto que lo había logrado despertarla, convirtiendo cada enfrentamiento cuerpo a cuerpo en una verdadera masacre para sus adversarios. Su formidable fuerza y su impotente estatura le conferían un poder inigualable y así se convirtió en el primer comandante de su madre, quien ostentaba el título de Yonkou. Y bueno, esta podría ser la historia de un hombre que sufrió mucho en su infancia y decidió ocultar su cara y verdaderos sentimientos para volverse un guerrero legendario, pero no fue así del todo. Continuemos. Debido al deseo elitista de su madre de tratar mejor a los hijos que más le sirvieran, Katakuri decidió convertirse en aquello que su madre quería, y de mientras asumió el papel del hermano fuerte, pues los rumores fueron cada vez calando más y más en él hasta que terminó por asumirlo al 100%, y se convirtió en una figura ejemplar de poder y de protección entre sus hermanos. No obstante, la realidad era otra que al final de esta historia lo entenderéis. Después de la llegada de los Mugiwara en Whole Cake y del desastroso encuentro de ellos en la boda de su hermana Pudding, Katakuri intentó calmar la situación ayudando a todos sus hermanos para que se reposicionen de nuevo, dándoles unos auriculares hechos con mochi para no sufrir por los gritos de su madre Big Mom, y fue el encargado directo de poner fin al supernova de la peor generación llamado Luffy dentro del Mirror World, quien
quien estaba causando estragos por todas las islas. En este punto era el momento de demostrar todo aquello de lo que era objeto de rumor, y así lo hizo. En los primeros golpes se vio que su poder era superior al de Luffy, que era un chico con la fruta de la goma. Sin embargo, Katakuri tenía otra fruta que parecía ser que tampoco destacaba en nada, la fruta mochi, que había comido cuando tenía 5 años. Con ella hizo cosas que nadie nunca se esperaría de una fruta considerada mala por ser una fruta de comida, pero Katakuri manejaba su fruta de una forma magistral, porque aparte de que era una paramecia especial que le permitía producir mochi y ser mochi, lo mezclaba con su haki de observación, haciendo parecer que su fruta era una de tipo logia que ni siquiera con haki de armamento lo podrías tocar, por lo que siguiendo con el combate, Luffy se vio abrumado por el poder del comandante dulce al punto de tener que usar su transformación más poderosa, el Gear Force, cuando finalmente entendió cómo funcionaba la fruta de Katakuri y su haki, pero ni siquiera así pudo rivalizar contra él, quien le seguía superando en todo aspecto posible. Además, era incluso capaz de replicar los ataques de Luffy, pero mejorados, y después de tanto esfuerzo, Luffy se vio de nuevo abrumado y tuvo que recurrir a la estrategia del escape para poder recuperar su haki. En ese momento, Katagot aún mantenía su reputación como el más poderoso e invencible, y su contrincante no lo había hecho sudar en lo más mínimo. Era una victoria segura, pero algo en él comenzó a cambiar. Sentía que ese sería un combate sin precedentes del que debería disfrutar al máximo. Un dato que no había mencionado es que Katakuri era un hombre obsesionado con los dulces, más aún con las donas, y siempre se ocultaba de todos para poder comer tranquilamente sus donas sin que nadie le viera, pues temía que sus hermanos vieran esa faceta débil en él y su reputación cayera por completo. Recordad que estamos hablando de un hombre que al principio no le importaba lo que dijeran de él, pero que ahora mismo se oculta de hasta su familia e incluso de cualquiera mientras comía. Unos cocineros randoms le vieron comer y Katakuri terminó matándolos para que no fuese revelado el secreto que ocultaba tras su bufanda. Después de todo el escape de Luffy, vuelve a la batalla motivado para ver qué podía hacer contra el tipo imbatible. Obviamente Katakuri seguía siendo mucho más superior que Luffy en todo aspecto, incluso sus golpes eran tan rápidos que parecía tener más brazos, pero le estaba pareciendo interesante toda la situación y el cómo Luffy no caía de ninguna forma. Durante el combate, Luffy recibió una herida mortal en el costado por culpa de Flampe, una de las hermanas menores de Katakuri, quien para ganarse el favor y el amor de su hermano, decidió ayudarlo en el combate. Flampe se burlaba del malherido Luffy, quien estaba agonizando de dolor, por lo que en vez de cariño o aprecio, recibió una bronca por parte de Katakuri, quien nunca aceptaría enfrentarse de forma sucia contra un guerrero formidable, y de una forma sublime le dice esto: no te atrevas a dar apoyo no solicitado en un duelo entre hombres, si vas a reírte de ese idiota, ríete de mí también, mientras voluntariamente le muestra su cara y su boca, lo que había ocultado desde su niñez. Flampe y sus subordinados se burlaron de Katakuri, quien parecía que ya no le importaba nada, un momento que nos muestra el crecimiento que ha tenido en su vida, pues cuando era niño atacaba a cualquiera que se metiera con él, y ahora no le importaba en lo más mínimo las burlas, pero aquel hecho afectó su enfrentamiento contra Luffy, ya que como el guerrero honorable que es, decidió herirse a sí mismo para poder estar parejo con Luffy, y esta parte sin duda alguna fue muy importante, pues marcaría el clímax del combate, porque posteriormente activan un poderoso haki del conquistador los dos para quitarse de encima todas las moscas molestas como Flampe de la zona. Después de eso, Luffy descarga toda su fuerza en un último esfuerzo que busca rivalizar con la velocidad de Katakuri, activando una nueva forma llamada Gear Force Snakeman, con el que por fin logra hacer frente a Katakuri, pero este demostrando ser mucho más fuerte aún. Golpe a golpe cada vez se iban agotando más y más al calor de la batalla, hasta llegar a un punto final en el que aquel con la fuerza más fuerte lograría derrotar a su rival, y fue Katakuri quien cayó y no logró levantarse, siendo consolado al final por su hermana Brûlé. Pero aquí entra la pregunta global: ¿por qué ocurrió esto? Es bastante simple y quiero explicaros bien esta parte para que quede claro. A ver, este combate se decidió por quien tenía un motivo por el que luchar. Katakuri había perdido poco a poco las ganas debido a que aquello que le motivaba eran sus hermanos. Se vio alterado por el desafortunado encuentro que tuvo con Flampe, además que fue un desgaste físico y también mental. El hecho de que Luffy no haya caído tan rápido como esperaba Katakuri hizo que cada vez calase más en
en su cabeza que ese hombre que estaba enfrentando no es un cualquiera. Y sí, es cierto que Luffy dio todo de sí en este combate, pero no fue en ningún momento superior a Katakuri, ya que fue una batalla en la que Luffy salió victorioso debido a sus ideales y desgaste permanente en todos los sentidos, y esto se muestra cuando Katakuri habla por el Dendemushi con Perospero y este último se burla de la muerte de Pedro, lo que provoca que Luffy se levante y se vuelva a enfrentar a él. Por cierto, continuando un poco con la historia, lo último que sabemos de Katakuri es que no va con su madre al país de Wano, puesto que se queda en Whole Cake junto a otros de sus hermanos para proteger el territorio de su madre, y lo poco que sabemos de él es que se enfrentó al Germa Double Six en una mini historia de portada. Y con esto concluimos con la historia completa de Katagot, uno de mis personajes favoritos. Mucha gente en los comentarios de mis vídeos me preguntan si volveremos a verlo, y yo creo que sí que lo veremos. Su trama no acaba aquí, es probable que una fuerzas como aliado de los Mugiwaras o simplemente lo veremos como el nuevo capitán de los piratas Big Mom cambiando el nombre a Piratas de Katakuri. Y por último quiero comentaros lo que os dije al principio, y es que he resumido totalmente el combate. Es evidente que hay muchos detalles importantes como por ejemplo que Katakuri nunca ha tocado el suelo con la espalda. Esas cosas las he reservado para el vídeo que haré próximamente sobre su combate con Luffy, así que estad atentos al canal. Y bueno, aquí termina el vídeo, espero que os haya gustado esta historia. Si es así, os agradecería mucho un like en el vídeo y por qué no, también suscríbete para no perderte los próximos vídeos que subiré. Cuidaros mucho y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!